Imagina que el tesoro secreto enterrado bajo Oak Island durante 228 años fuera finalmente revelado y que cada momento fuera captado por las cámaras. Algo muy parecido ocurrió en el último episodio de la 12ª temporada de La Maldición de Oak Island, que dejó a los fans conmocionados. Rick y Marty Lagina ofrecieron un final tan sensacional que las redes sociales se volvieron locas. Pero lo más asombroso no fue el descubrimiento de oro o plata, sino una pista que profundizó aún más el misterio. Debajo del Garden Shaft, el equipo descubrió algo que dejó a todos atónitos. En el momento en que las cámaras dejaron de rodar, se pidió incluso al equipo de producción que se marchara. Lo que ocurrió después sigue siendo una incógnita. Desde entonces, solo se han filtrado un puñado de fotos borrosas y un sonido extraño e inexplicable, lo que ha intensificado el suspense. Los seguidores de Reddit y Twitter no tardaron en lanzar teorías. Algunos creen que el hallazgo está relacionado con el tesoro templario perdido hace mucho tiempo, mientras que otros están convencidos de que está vinculado a una poderosa conspiración gubernamental. ¿Se ha desvelado por fin el mayor secreto de Oak Island o se trata de un nuevo encubrimiento? En este vídeo revelamos todo lo que la audiencia televisiva no llegó a ver. No dejes de verlo hasta el final. Y no olvides suscribirte y darle al icono de la campana porque esta historia no ha hecho más que empezar. El mero nombre de Oak Island evoca misterio, tesoros y leyendas centenarias. Esta pequeña isla de Nueva Escocia, Canadá, lleva más de 2 siglos siendo uno de los mayores misterios sin resolver del mundo. La historia comenzó cuando los lugareños se toparon con extraños pozos y marcas inusuales en el suelo, lo que desató la creencia de que bajo ellos se escondía un tesoro. Desde entonces, innumerables exploradores, millones de dólares y tecnología punta se han volcado en el misterio. Sin embargo, la isla nunca ha revelado todos sus secretos. Incluso en las primeras excavaciones, los exploradores descubrieron pruebas desconcertantes, capas de madera, herramientas antiguas y peculiares, marcas de piedra a distintas profundidades. Estos hallazgos sugerían la existencia de un sistema artificial construido para proteger lo que estuviera enterrado bajo tierra. Pero cada intento de profundizar se topaba con el desastre: túneles inundados, derrumbes repentinos y, trágicamente, incluso la pérdida de vidas humanas. Con cada fracaso, la isla se volvía más enigmática y la curiosidad ardía con más fuerza que nunca. Algunos lugares emblemáticos de Oak Island son legendarios por derecho propio. Se cree que el más famoso, el Pozo del Dinero, esconde un inmenso tesoro. Su profundidad es tan extrema que todos los intentos de excavación terminan de la misma manera: el agua se desborda como si una mano invisible protegiera lo que hay debajo. También está la Cruz de Nolan, un patrón de enormes piedras que forman una cruz gigante cuando se ven desde arriba, alimentando teorías de vínculos con los caballeros templarios. Y en Smith's Cove, los exploradores han descubierto estructuras de madera y herramientas misteriosas, pruebas de un diseño deliberado y oculto durante mucho tiempo. Los sucesos extraños parecen asolar cada excavación: inundaciones repentinas, túneles que se derrumban, incluso cámaras enteras que se vacían misteriosamente. Hay quien susurra que hay fuerzas, naturales o humanas, decididas a mantener oculto el secreto de Oak Island. A lo largo de los años, gobiernos y poderosas organizaciones también han intervenido, deteniendo exploraciones y aumentando las sospechas. Por eso la historia de Oak Island es algo más que la búsqueda de un tesoro. Es una historia de obsesión humana y curiosidad inquebrantable. Durante más de 200 años la gente ha intentado resolver el misterio, pero cada intento no hace sino profundizarlo. Por eso Oak Island sigue manteniendo su reputación de ser uno de los lugares más misteriosos de la Tierra. La 12ª temporada resultó ser el capítulo más apasionante hasta la fecha. Armado con tecnología avanzada y maquinaria pesada, el equipo de Rick y Marty Lagina se centró en el Garden Shaft, un lugar ya relacionado con extrañas pistas en temporadas anteriores. Esta vez llevaron la excavación a mayores profundidades que nunca. Lo que encontraron fue impactante. Capa tras capa de madera, piedra y hierro revelaban signos evidentes de una construcción deliberada.
y a medida que el equipo profundizaba los descubrimientos, eran aún más asombrosos. Oculta bajo tierra descubrieron lo que parecía ser una antigua escalera de madera, posiblemente parte de un túnel secreto o una cámara oculta. También se encontraron algunas marcas en el Garden Shaft que parecían símbolos antiguos. Rick cree que estos símbolos señalan el camino hacia tesoros o secretos ocultos bajo Oak Island. Además, el equipo encontró herramientas antiguas y fragmentos de metal que pueden tener cientos de años. Estas cosas reforzaron aún más la sospecha de que alguien había escondido algo en ese lugar mediante una planificación meticulosa. En la temporada 12, el equipo también descubrió algunos documentos muy importantes y mapas antiguos. Estos mapas fueron hechos por los antiguos propietarios y exploradores de Oak Island. Contenían rastros de pasadizos y túneles secretos que apuntaban al Garden Shaft y al Money Pit. Marty cree que estos mapas podrían contener la clave del verdadero tesoro. Al examinar estos documentos, el equipo se dio cuenta de que el misterio de Oak Island no se limita a un solo pozo, sino que puede haber una red de túneles interconectados bajo toda la isla. Esta información hizo que la temporada 12 fuera aún más interesante y peligrosa. Pero en medio de todos estos descubrimientos el equipo se enfrentó a muchas dificultades. El mayor desafío fue obtener los permisos del gobierno. Las excavaciones en Oak Island requieren permisos especiales, y esta vez el gobierno ha ordenado en repetidas ocasiones que se detengan. Rick a menudo tenía que ir a la oficina para explicar que su búsqueda no era solo para encontrar tesoros, sino para descubrir la historia. Esta postura del gobierno a menudo desmoralizaba al equipo. Las frecuentes inundaciones durante la excavación también supusieron un grave problema para el equipo. Garden Shaft está muy cerca del mar, y a medida que avanzaba la excavación, el agua llenaba repentinamente los túneles. Esto hacía que las máquinas se detuvieran obligando al equipo a bombear el agua repetidamente. A veces la presión del agua era tan intensa que ponía en peligro toda la excavación. Además, el tiempo también puso trabas al equipo. Las fuertes lluvias y los vientos tormentosos a veces paralizaban las excavaciones durante días. Trabajar bajo el eje del jardín resultó ser aún más peligroso que cualquier búsqueda del tesoro. Cuanto más avanzaba la excavación, más enrarecido era el aire y más sofocante la sensación. A veces las viejas vigas de madera de apoyo se rompían de repente poniendo en peligro todo el recorrido. Rick y Marty tuvieron que tomar a menudo decisiones difíciles sobre la seguridad de los miembros de su equipo. Cada vez que se evitaba una tragedia, el equipo se daba cuenta de que el misterio de Oak Island era tan fascinante como mortal. En medio de todos estos retos, la mayor tensión creció entre Rick y Marty. Rick creía que la excavación debía continuar a toda costa y que había que descubrir el misterio. Marty, en cambio, creía que la seguridad del equipo era primordial y que la excavación debía detenerse si el peligro era demasiado grande. Este conflicto entre los dos hermanos dio lugar a numerosas discusiones y empezó a dividir al equipo. Esta tensión se hizo aún más interesante para los espectadores, porque dejó claro que la búsqueda de Oak Island no era solo un misterio, sino también una historia de emociones y relaciones. Los descubrimientos y desafíos de la 17ª temporada hasta ahora han hecho que los espectadores se den cuenta de que Oak Island no es solo una búsqueda del tesoro. Es una prueba de historia, misterio y valor humano. Las extrañas pistas y los viejos mapas encontrados en el pozo del jardín indican que la verdadera verdad de este misterio está a punto de ser revelada. Pero la cuestión es si el equipo será capaz de descubrirlo por completo o si este secreto se escapará una vez más. El ambiente previo al final de la 12ª temporada de Oak Island era tenso y emocionante. El duro trabajo y las expectativas de toda la temporada descansaban ahora en la excavación final del pozo del jardín. Cada miembro del equipo tenía una expresión diferente. Algunos estaban muy emocionados porque tal vez hoy se revelaría la verdad esperada durante 228 años. El miedo era claramente visible en los rostros de los demás, como si supieran que había algo debajo que no se había alterado. Rick Lagina se mostró muy serio en todo momento. Sus ojos estaban llenos de esperanza, pero también de un extraño temor. Sentía que el resultado de esta excavación podría cambiarlo todo.
O bien se resolvía por fin el misterio secular, o bien resultaba ser el principio de un nuevo peligro. El equipo de cámaras y de producción también estaba preparado. Habían colocado cámaras para filmar desde todos los ángulos y capturar este gran momento de la historia de Oak Island. Las medidas de seguridad también eran muy estrictas. Se levantaron barricadas alrededor de la excavación y no se permitió el acceso a personas ajenas a la zona. Incluso los miembros del equipo debían llevar equipo de seguridad especial, ya que adentrarse en el pozo del jardín era extremadamente peligroso. Todo parecía organizado, pero había un extraño silencio en el aire, como si el propio aire estuviera esperando algún gran secreto. También se hizo sentir al público que algo grande estaba a punto de suceder. Las cámaras enfocaron repetidamente los rostros de Rick y Marty. El sudor era claramente visible en la frente de Rick, mientras Marty comprobaba repetidamente su equipo. El resto de los miembros del equipo también hablaban en voz baja entre ellos. Nadie hablaba en voz alta, ya que todos temían que algo pudiera salir mal. El ambiente era tan tenso que incluso los espectadores sentados frente a las pantallas de televisión observaban con la respiración contenida. En cuanto comenzó la excavación, los ojos de todos se clavaron en las máquinas. El sonido de las máquinas procedente del pozo del jardín, el olor de la tierra y el aumento de la profundidad aceleraron los latidos de todos. Al principio todo parecía normal. Las máquinas descendían constantemente y excavaban la tierra. Rick se comunicaba frecuentemente con Marty para obtener actualizaciones e informes desde abajo. Pero cuando la excavación alcanzó cierta profundidad, todo cambió de repente. Un sonido extraño y resonante procedía del interior del pozo del jardín. No era el sonido de ninguna máquina o herramienta, sino que sonaba como una enorme puerta abriéndose lentamente. Este sonido sacudió toda la atmósfera. Las máquinas se detuvieron de repente como si una fuerza invisible las hubiera detenido. Todos los miembros del equipo se miraron sorprendidos. El equipo de cámaras intentó inmediatamente grabar el sonido, pero Rick les indicó que apagaran las cámaras. La profunda preocupación y el pánico eran claramente visibles en sus rostros. Un silencio total se apoderó del equipo. Nadie podía entender lo que acababa de ocurrir. Marty empezó a revisar las máquinas, pero no encontró ningún fallo técnico. Todo parecía normal, pero no había respuesta a por qué la excavación se había detenido de repente. Rick ordenó al equipo que guardara silencio y se agachó para mirar dentro del pozo. Al ver su cara, los demás supieron que habían visto algo inusual. Los ojos de Rick se abrieron de par en par y se quedó en silencio por un momento. Rick entonces, sin mediar palabra, hizo un gesto a todos para que se apartaran. Dio instrucciones específicas al equipo de cámaras para que dejaran de filmar por el momento. Esta decisión fue chocante, ya que el mundo entero quería presenciar este momento. Pero al ver la cara de Rick, nadie discutió con él. Todos apagaron en silencio sus cámaras, y el ambiente se volvió aún más misterioso. La oscuridad creció gradualmente, el sol se estaba poniendo, y solo la tenue luz de la maquinaria iluminaba el pozo del jardín. El aire se volvió frío, y un inquietante silencio invadió la atmósfera. Parecía como si la propia isla del roble tratara de ocultar un profundo secreto. La respiración de los miembros del equipo se aceleró, y algunos incluso retrocedieron asustados. El momento era tan tenso que el tiempo parecía haberse detenido. Nadie sabía lo que iba a ocurrir a continuación. El rostro de Rick se puso aún más serio. Susurró algo al oído de Marty sin ser escuchado. Marty entonces hizo una señal al equipo para que se fueran. Toda esta escena suscitó miles de preguntas en la mente del público. ¿Por qué se detuvo la excavación? ¿Qué era ese extraño sonido? ¿Y por qué ordenó Rick que se apagaran las cámaras? Todos estos misterios se hicieron más profundos. Esta escena envuelta en la oscuridad se convirtió en un punto de inflexión en la historia de Oak Island, sacudiendo al mundo entero y obligando a todos a preguntarse qué se escondía exactamente bajo el pozo del jardín. Todo estaba extrañamente tranquilo en el interior del pozo del jardín. Las máquinas se habían detenido y todo el equipo permanecía desconcertado. De repente una tenue luz brilló desde el fondo del pozo. Aquella luz era completamente distinta, no provenía de las máquinas ni de las antorchas, sino como si algo brillara por sí solo. Rick fue el primero en verlo, y sus ojos se abrieron de par en par.
Se quedó mirando un momento como si se le hubiera cortado la respiración. Marty también se inclinó, y su cara mostraba conmoción y miedo. Ambos hermanos se miraron como si hubieran visto algo demasiado difícil de describir. El resto del equipo no podía entender lo que estaba pasando. Algunos intentaron asomarse, pero Rick levantó inmediatamente la mano para detenerlos. Su rostro estaba serio, y en sus ojos se reflejaba una profunda preocupación. Lentamente indicó al equipo que se retirara. En ese momento todos los presentes se dieron cuenta de que no se trataba de un descubrimiento cualquiera. El comportamiento de Rick indicaba claramente que habían presenciado algo muy significativo y muy impactante. Hubo un silencio total durante un rato. Entonces Rick comenzó a enviar al equipo en pequeños grupos. Le susurraron algo a Marty y le ordenaron al resto del equipo que se fuera. Marty también apoyó la decisión de Rick. Algunos miembros quisieron protestar, pero al ver la mirada severa de Rick, nadie habló. También se ordenó claramente al equipo de cámara que recogiera su equipo y se marchara inmediatamente. Esta decisión sorprendió a todos, ya que se trataba del momento más importante de la historia de Oak Island y debía mostrarse al mundo. Pero Rick dejó claro que nadie grabaría nada a menos que ellos mismos lo pidieran. Después de esto, el ambiente se volvió aún más misterioso. Solo Rick, Marty y algunas personas de confianza permanecieron cerca del pozo del jardín. El resto del equipo se quedó fuera observando desde la distancia. Al cabo de un rato, de repente se oyeron ruidos extraños. Estos sonidos eran inusuales. Parecía como si el viento soplara en una enorme sala o túnel subterráneo. De vez en cuando se oían ruidos de metales chocando. La gente que estaba cerca se estremecía con estos sonidos. Era tan extraño que daba escalofríos. Más tarde se supo que durante ese tiempo se filtraron fotos borrosas y vídeos cortos. Alguien los había grabado a distancia con un teléfono móvil. Estos clips solo mostraban luces tenues, sombras extrañas y lo que parecían ser Rick y Marty corriendo. No había imágenes claras, pero se oían voces. En un clip alguien gritó, mientras que en otro había un eco como una puerta de metal cerrándose. Esto aumentó las sospechas de la gente. En cuanto estas imágenes llegaron a Internet, las redes sociales estallaron. Los vídeos aparecieron por primera vez en Reddit, donde los seguidores de Oak Island empezaron a compartirlos inmediatamente. En cuestión de horas, los vídeos se hicieron virales en Twitter y otras plataformas. La gente empezó a teorizar. Algunos decían que Rick y Marty habían descubierto por fin el tesoro templario. Otros creían que se había descubierto un antiguo túnel debajo que podría revelar el misterio de toda la isla. Algunos incluso empezaron a decir que se trataba solo de un truco publicitario para el programa. Hashtags como Charn Oak Island Mystery y Rick Lagina empezaron a ser tendencia en Twitter. En todas partes se hablaba de este descubrimiento. Algunos crearon memes divertidos, mientras que otros compartieron ediciones de fotos aterradoras. Reddit se inundó de diferentes teorías. Un usuario incluso afirmó haber visto el vídeo a cámara lenta y una figura humana de pie. Esta afirmación fue aún más sensacionalista, pero no todo el mundo estaba contento. Muchos se enfadaron por el hecho de que se ocultara al público un descubrimiento tan importante. Decían que el secreto de Oak Island debía ser revelado ahora. Muchos también cuestionaron por qué Rick y Marty ordenaron apagar las cámaras cuando su programa estaba diseñado para revelar este misterio. Algunos incluso sugirieron que el gobierno y las principales agencias estaban ocultando este misterio. El debate entre los aficionados se intensificó hasta tal punto que en pocos días aparecieron miles de mensajes y vídeos sobre el tema. También se subieron a YouTube vídeos que analizaban los clips. La gente examinaba cuidadosamente cada fotograma, intentando comprender qué había debajo del pozo del jardín. Pero nadie sabía la verdad. Tan rápido como se difundieron las imágenes, también plantearon preguntas. Los seguidores de Oak Island sentían más curiosidad que nunca. Todos se preguntaban si esto era solo el principio. ¿Cómo de grande sería el verdadero descubrimiento? Este misterio cautivó al mundo entero y todo el mundo tenía una pregunta. ¿Qué vieron Rick y Marty a esa profundidad que estaba completamente oculta? El misterio de Oak Island siempre ha estado ligado a las historias del tesoro templario. Los templarios.
Caballeros eran una poderosa y misteriosa organización que existió hace siglos en Europa. Se cree que poseían inmensas riquezas, artefactos antiguos y secretos religiosos. Muchos historiadores creen que cuando la organización se desmoronó repentinamente, su tesoro se ocultó en lugares secretos para protegerlo del mundo. Oak Island puede ser uno de esos lugares. El reciente descubrimiento en Garden Shaft ha reforzado aún más esta teoría. Durante la temporada 12, el equipo encontró viejos mapas y documentos que contenían extrañas marcas y símbolos. Estos símbolos parecían exactamente iguales a los utilizados por los caballeros templarios en sus documentos secretos. Rick y Marty estudiaron detenidamente estos mapas y descubrieron que muchas marcas apuntaban en dirección a Garden Shaft y al Pozo del Dinero. Un documento contenía incluso la imagen de un misterioso túnel que coincidía con las leyendas de los caballeros templarios. Esto convenció al equipo de que Oak Island alberga algo más que un tesoro de oro y plata, sino un secreto que podría cambiar el curso de la historia. Las estructuras de madera y los fragmentos de metal hallados durante la excavación del eje del jardín también apoyan esta teoría. Algunos expertos afirman que estas estructuras no eran ordinarias, sino que se construyeron utilizando técnicas especiales que superaban los conocimientos comunes de la época. Esto sugiere que las personas que las construyeron eran muy organizadas y poderosas. Esta descripción coincide exactamente con lo que se ha dicho sobre los caballeros templarios. Rick y Marty creen que este descubrimiento podría ser la prueba más significativa del tesoro de los caballeros templarios. Si se demuestra que es cierto, no solo resolvería el misterio de Oak Island, sino que también sacudiría la historia del mundo entero. Pero esto es lo que lo hace aún más peligroso. Si la verdad saliera a la luz, podría crear problemas a muchas organizaciones poderosas. En cuanto se hizo el descubrimiento en Garden Shaft y el equipo lo observó, la situación cambió repentinamente en pocas horas. En primer lugar, se detuvo la excavación y se apagó toda la maquinaria. A continuación se selló Garden Shaft. Los espectadores y aficionados que se encontraban fuera vieron llegar camiones pesados del gobierno y todoterrenos negros. Unos hombres con traje negro y gafas oscuras desembarcan. Sus rostros eran solemnes y se dirigieron directamente a Garden Shaft. Estos hombres hablaron en voz baja a Rick Marty y su equipo allí presente. La conversación fue tan secreta que nadie de fuera pudo oírla. Poco después, se ordenó claramente a los medios de comunicación que retiraran inmediatamente sus cámaras y micrófonos. Varios periodistas protestaron, pero fueron desalojados con firmeza. Se impusieron estrictas medidas de seguridad en torno a Garden Shaft. Se desplegaron barricadas y guardias armados para impedir la entrada a cualquier persona. El lugar dejó atónitos a los presentes. Ya no parecía una simple excavación arqueológica, sino una gran operación gubernamental. Inmediatamente se difundió en las redes sociales la noticia de que el gobierno se estaba haciendo cargo del descubrimiento de Oak Island. Las sospechas de la gente crecieron. Muchos fans empezaron a publicar en Reddit y Twitter sugiriendo que se ocultaba algo profundo. Algunos incluso afirmaron que el tesoro estaba relacionado con secretos religiosos y políticos y que si se revelara la verdad, causaría un gran revuelo en todo el mundo. La tensión era claramente visible en los rostros de Rick y Marty. Parecía como si se hubieran rendido completamente al gobierno. Fue extremadamente decepcionante para los espectadores presenciar esto. Llevaban toda la temporada esperando que se resolviera este misterio, pero en el último momento todo quedó oculto. Todo este incidente dejó claro que el descubrimiento de Oak Island ya no era solo el argumento de un programa de televisión. Ahora también ha salido a la luz la implicación del gobierno y de agencias secretas, y siempre que el gobierno intenta ocultar algo, la gente siente aún más curiosidad. Después de este incidente, la pregunta resonó en todo el mundo. ¿Qué es lo que se esconde bajo Oak Island? La ira y la curiosidad de los aficionados aumentaron. En las redes sociales surgieron debates sobre si todo esto se revelaría al público o se enterraría para siempre. Pero una cosa era cierta. Este descubrimiento elevó a Oak Island a un nuevo nivel de misterio, y ahora el mundo entero está pendiente de él. El misterioso descubrimiento y el pozo del jardín
no solo cambiaron el ambiente en Oak Island, sino que también provocaron profundas divisiones en el equipo. Rick Lagina creía que lo que se encontrara debía revelarse al mundo. Afirmó que el secreto de Oak Island pertenecía al público y que era injusto mantenerlo oculto. La emotiva declaración de Rick conmovió a todos los miembros del equipo. Dijo claramente: «Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo de nuestras vidas a descubrir esta verdad. Mantenerlo oculto sería una traición a nuestra misión y a nuestro público». Se le llenaron los ojos de lágrimas y le temblaba la voz, lo que reflejaba claramente la importancia que tenía para él este descubrimiento. Pero los pensamientos de Marty Lagina eran completamente diferentes. Marty estaba furioso y temeroso a la vez. Creía que lo que se había encontrado en Garden Shaft no era solo un tesoro, sino tal vez un secreto que podría ser extremadamente peligroso. Marty le dijo a Rick que si esta información salía a la luz, no solo su equipo, sino también sus familias podrían estar en peligro. Citó la repentina llegada de agentes gubernamentales y misteriosos como prueba de que el caso había ido más allá de una simple investigación. La diferencia de pensamiento entre los dos hermanos era tan profunda que por primera vez debatieron abiertamente ante las cámaras. Rick insistió repetidamente en que ocultar la verdad sería un error, mientras que Marty insistió repetidamente en que la seguridad del equipo era lo primero. Durante este debate, el resto del equipo permaneció en silencio. Nadie sabía de qué lado ponerse. La tensión era tan intensa que a veces parecía que el equipo se iba a dividir en dos. También empezó a cuestionarse el futuro del equipo. Algunos miembros creían que si se revelaba este secreto, todo su duro trabajo sería en vano. Sin embargo, otros estaban de acuerdo con Marty y creían que proceder sin seguridad sería invitar al peligro. Este desacuerdo hizo la historia aún más interesante para los espectadores, ya que reveló que el secreto de Oak Island no solo estaba oculto bajo tierra, sino también en los corazones y las mentes del equipo. En medio de esta tensión, el final de la 12ª temporada también ofreció a los espectadores varios vistazos al pasado. Se mostraron imágenes de los descubrimientos realizados en temporadas anteriores para ayudar a comprender cómo el viaje había llegado hasta aquí. Las pequeñas pistas encontradas en temporadas anteriores, como monedas antiguas misteriosas, estructuras de madera y piedras con extraños símbolos, tenían todas una profunda conexión con este descubrimiento. Un flashback mostró cómo en la temporada 5, el equipo descubrió un mapa que indicaba túneles interconectados bajo Oak Island. Una sección de ese mapa apuntaba en dirección a Garden Shaft. Esto no se entendió del todo en su momento, pero ahora todo está claro. Esto hizo que los espectadores se dieran cuenta de que cada pequeño descubrimiento formaba parte de una verdad mayor. Las misteriosas estructuras de madera encontradas cerca de Smith's Cove en la temporada 9 también resultaron tener una conexión con Garden Shaft. En su momento se pensó que no eran más que viejas construcciones, pero ahora se ha revelado que formaban parte de un pasadizo secreto que conduce al corazón de Oak Island, donde se esconde el mayor secreto. Esta revelación fue muy emocionante para los espectadores porque demostró que los años de duro trabajo del equipo no fueron en vano. Rick y Marty también explicaron a través de estos flashbacks que el misterio de Oak Island no solo tiene 228 años, sino que puede ser mucho más profundo. Creen que hace siglos vivieron aquí personas con conocimientos y tecnología avanzados. Construyeron cuidadosamente este lugar creando intrincados túneles y trampas para proteger sus secretos. El último descubrimiento en Garden Shaft une todas estas viejas pistas. Ahora todo parece encajar. Los telespectadores se dieron cuenta de que el misterio de Oak Island no era una colección de historias separadas, sino una única historia más amplia que se había explorado en fragmentos a lo largo de los años. Este fue el momento en que el pasado y el presente se fusionaron. Esta conexión hizo que el final fuera aún más especial. No era solo una búsqueda, sino una historia que abarcaba el trabajo duro, los sueños y los secretos de generaciones. El equipo de Rick y Marty demostró que el viaje a Oak Island no era una mera búsqueda de un tesoro, sino un intento de conectar la historia y mostrar al mundo que las verdades centenarias siguen vivas. Sin embargo, con esta conexión surgió una pregunta cada vez mayor: si esta verdad saliera a la luz, ¿la aceptaría el mundo?
Si esta verdad saliera a la luz, la aceptaría el mundo. Y Rick y Marty estarían dispuestos a revelar ellos mismos este secreto. O el descubrimiento permanecería envuelto en la oscuridad como siempre. Este pensamiento no hizo sino aumentar la curiosidad del público y el misterio de Oak Island se hizo más profundo. En el interior del Garden Shaft reinaban la oscuridad y el silencio. El aire estaba cargado y se hizo el silencio. Una extraña sensación de temor junto con el cansancio era evidente en los rostros del equipo. De repente, cuando la máquina retiró otra capa de suciedad, los ojos de todos quedaron deslumbrados. De debajo emanaba un débil resplandor. Al principio todos pensaron que podría tratarse de un trozo de metal que captaba la luz, pero a medida que se removía la tierra, el resplandor se hacía más intenso. Rick fue el primero en agacharse y vio que no se trataba de un objeto corriente, sino de un misterioso objeto que, a pesar de estar enterrado, emitía un tenue resplandor azul y dorado. Su rostro mostraba a la vez sorpresa y miedo. Abrió la boca para hablar, pero las palabras no le salían. Marty también se acercó, pero al ver el objeto, dio un paso atrás, como si no pudiera creer lo que veía. Su respiración se aceleró y el sudor brilló en su frente. El resto de los miembros del equipo también se quedaron atónitos ante este espectáculo. Algunos retrocedieron asustados. La misteriosa luz que impregnaba el hueco del jardín hacía que la atmósfera fuera aún más aterradora. Nadie podía entender de qué se trataba. Rick inmediatamente hizo señas a todos para que permanecieran en silencio. Su voz era baja pero firme. «No hagáis ruido, ni hagáis fotos ni vídeos», dijo. Al oír esto, los camarógrafos apagaron sus cámaras. Los rostros del equipo mostraban expresiones variadas. Algunos estaban entusiasmados, quizá por haber descubierto un hallazgo centenario. Otros estaban claramente llenos de miedo y ansiedad. Parecía que todos los presentes se devanaban los sesos con diversas preguntas. Rick y Marty susurraron entre ellos. Luego Rick ordenó a todos salir del Garden Shaft. Esto conmocionó a todos aún más, ya que este era el momento más importante en la historia de Oak Island, y Rick lo estaba ocultando a los ojos de todos. Mientras el equipo salía lentamente, un extraño eco resonó de repente desde abajo. El sonido parecía el de una puerta metálica o una enorme máquina. La reverberación era tan potente que el suelo tembló ligeramente. En ese mismo instante, todo quedó sumido en la oscuridad. Todas las luces, máquinas y cámaras se apagaron simultáneamente. Durante unos segundos solo hubo un silencio sepulcral. Incluso el sonido de la pesada respiración de la gente podía oírse claramente en aquel silencio. Este repentino corte a negro fue impactante para el público. Todo en la pantalla del televisor se volvió negro. Solo se oía la voz de pánico de Rick. Al oír esto, los corazones de los espectadores se aceleraron. La pantalla volvió lentamente a la luz, pero ahora solo eran visibles el pasaje vacío hacia el Garden Shaft y el equipo de pie fuera. Lo que hubiera ocurrido en aquella oscuridad seguía siendo un completo misterio.